Bienvenidos una vez más a mi canal Mono de Chocolate. Mi nombre es Claudia Rojas y para mí es un placer poder compartir con ustedes el capítulo número 10 de Mono de Chocolate. Me siento muy contenta porque hoy llegamos al capítulo 10 de Mono de Chocolate. Para mí ha sido muy rápido el tiempo que hemos trabajado para poder llevar hasta su hogar información importante del tema de la discapacidad. Y bueno, en este capítulo vamos a hablar de un tema muy importante, el impacto de la discapacidad en las familias. Vamos a ello. Pues bien, la discapacidad nunca será un tema menor y desde luego el impacto que tiene en las familias es algo siempre muy significativo, especialmente para todas esas familias que ya tienen varios integrantes, que tienen una vida hecha y que de pronto estas cosas pues salen completamente de sus manos. Es decir, que nadie tenemos previsto, nadie tenemos planeado de pronto hacer modificaciones en nuestra vida y desde luego asumir nuevas responsabilidades. La realidad es que ninguna familia estamos preparados para afrontar el tema de la discapacidad. Desde luego sería muy absurdo poder decir que cualquier persona en cualquier momento de su vida podrá hacerlo. La realidad es que no. Dependiendo del grado de la dificultad o de la discapacidad como tal, dependerá muchísimo para que la familia pueda hacer o tener algún correcto funcionamiento dentro de los mismos integrantes, como ya se llevaba, digamos que la rutina establecida en casa. Es muy complicado incluso para el matrimonio. Muchas de las ocasiones estos matrimonios o estas parejas terminan separándose porque la discapacidad no es un asunto sencillo, como lo es la gran mayoría de los temas realmente importantes en el matrimonio. La discapacidad desde luego te conlleva a compromisos que antes no tenías y que tendrás que adquirir sí o sí en bastantes dimensiones de tu vida. Estamos hablando en términos generales, tanto para padres, abuelos, hermanos, primos, incluso en los roles de amigos. Es por eso que no podemos subestimar de ninguna manera que el tema de la discapacidad sea un tema sencillo, es decir, no podemos asumir como tal esta situación. E incluso yo en este canal lo que intento es a las personas que ya afrontan esta clase de temas, yo lo que los animo o los exhorto es a que se sigan preparando para que puedan afrontar con mayor conocimiento el tema de la discapacidad. Pero, sin embargo, no es un tema sencillo. Yo creo que es fundamental que en todo momento la familia tenga a bien entender que es necesario irse preparando. Por lo menos desde la pandemia hasta esta fecha tenemos la oportunidad de poder socializar un poco más nuestros problemas familiares. ¿A qué me refiero? Existen un montón ya de formas y terapias y situaciones que pueden ayudar a cualquier persona a mejorar sus entornos y desde luego también a trabajar en sí mismos. Antes de la pandemia todo esto no estaba todavía tan abierto, a pesar de que ya existían sesiones psicológicas o consultas psicológicas donde las personas podían acercarse. Con el tema de la pandemia todo esto se abre mucho más por todas las secuelas que dejó el aislamiento. Entonces, como que a partir de allí también quienes nos dedicamos al tema de la comunicación podemos saber que como tal la ciudadanía o en grosso modo la población se hizo un poco más intolerante al tema del sufrimiento. Esto desde luego no significa que tengamos que sufrir para ser felices, sino que dejamos de tener mayores resistencias, puesto que al tener esta sensación de pérdida, de muerte, de soledad absoluta, hizo a que el ser humano, cuando terminó como tal la cuarentena, que desde luego se prolongó en muchos lugares en bastantes días, la gente sale con una perspectiva muy diferente y esto ayuda de verdad, facilita a que bastantes cosas, especialmente en ciudades o en lugares urbanos, facilita mucho para que la gente comience a dar como una vuelta de tuerca a
diferentes situaciones de su vida, invariablemente de la pandemia. Entre esto es el tema de la discapacidad. Creo que es una de las cosas positivas que ha podido salir del tema de la pandemia, el hecho de que la gente ha comenzado a trabajar mucho más en sí misma para, a final de cuentas, poder avanzar en algunos aspectos de su vida. Y bueno, el tema de la discapacidad, que es lo que nos ocupa a nosotros en este capítulo, es entender desde luego que la vida no va a ser la misma. Eso es súper importante y a mí me gustaría enumerarlo en 5 facetas de cambio para que desde luego las personas que ven ya este contenido que les está facilitando en algo el tener este contenido a la mano, puedan de alguna manera reflexionar acerca de como tal. Hay cosas que a veces nosotros no las descubrimos, sino que hasta que nos enfrentamos a ellas podemos decir, ah, es cierto, esto también me sucede a mí. Entonces creo que también esa parte, de pronto que en los comentarios ustedes puedan hacer un vaciado de información y que también puedan retroalimentar, a final de cuentas para esto es el canal, ¿no? Para que no nada más sea información que yo les pueda proporcionar, sino que también información que ustedes me pueden dar y desde luego que quienes lleguen en el futuro a este contenido puedan desde luego ver tanto en los comentarios como en lo auditivo o lo visual, dependiendo de la manera en cómo lo puedan digerir o consumir. Yo creo que como número 1, este cambio inmediatamente significará los roles que cada familia tiene. Nunca va a ser lo mismo que tenga un hijo con discapacidad, que sea el hijo mayor o que sea el hijo menor. Desde luego, estos roles podrán beneficiar bastante la interacción cuando es un hijo menor, a diferencia cuando es un hijo mayor, porque generalmente ahí recaen muchas cosas, no solamente en lo psicológico, sino también, desde luego, en las aportaciones que como tal puede dar cada miembro de la familia. Es decir, de pronto una madre primeriza a sus 20 años tiene un hijo con discapacidad y entonces, ¿qué es lo que sucede? En muchas de las ocasiones la madre como tal tiene una herida y entonces para un siguiente bebé no solamente irá desde luego con la herida de la discapacidad de su primer hijo, sino también con temor. A diferencia, por ejemplo, cuando es el último de una familia, voy a hacer un ejemplo también muy rápido, de 3 integrantes, el menor tiene discapacidad, de pronto el apoyo que puedan ofrecer los hijos mayores para con el pequeño siempre será mucho más significativo. En número 2 tenemos la relación de la madre, el padre o los padres. Hay cosas realmente que pueden llegar a separar a una pareja, un matrimonio, como es el tema de la discapacidad. La discapacidad, desde luego, a medida que sea mayor el impacto como tal en las responsabilidades de cada persona, podrá notarse, desde luego, las diferencias que puedan comenzar a ver dentro de el núcleo más cercano a la persona. Nunca va a ser lo mismo tener discapacidad congénita a de pronto tener una vida hecha, una familia completamente construida y que un hijo de 15, 20 años adquiera discapacidad. Desde luego, todas estas cosas, estas circunstancias, en nosotros inmediatamente hay un reflejo muy fuerte acerca de cómo tomamos la responsabilidad y cómo tomamos el tema del valor. El valor siempre es muy importante porque esto es, a final de cuentas, lo que nos va a empujar finalmente a hacer cosas diferentes. A otras personas el tema del valor lo pueden relacionar con la fuerza de voluntad. No siempre están anclados de la misma manera porque la fuerza de voluntad puede conllevar o no amor y en cambio el valor generalmente va acompañado del amor. El valor como tal va acompañado de otras dimensiones mucho más fuertes que tienen que ver con los vínculos familiares y que desde luego podrán tener mayor resistencia. La fuerza de voluntad llegará hasta donde tu conciencia, tu perspectiva y desde luego tu forma de ver la vida te permitan tomar la situación. Entonces, esto es muy común, esto realmente es algo que es muy, muy común ver a una pareja que tiene
no sé, 20 años de matrimonio, resulta que a los 21 terminan divorciados por esta situación, porque las responsabilidades cambian y desde luego a medida que las personas vamos teniendo mayores responsabilidades, vamos cumpliendo años, vamos llegando a ciertas etapas, nos vemos desde luego desde otro punto de vista. Existe el lado contrario donde hay familias que estaban un tanto desunidas y el tema de la discapacidad termina de unirlos, pero eso es minoría. El tercer punto que creo que merece bastante la pena reflexionarlo es el tema cómo nos vinculamos con terceras personas. Siempre existirá una manera muy diferente de vincularte a través del tema de la discapacidad, porque se generan muchísimas situaciones que de pronto no se pueden resolver de manera inmediata o que no se pueden trabajar mentalmente de manera tan rápida como quisiéramos. La vinculación con terceras personas mucho tendrá que ver desde luego la discapacidad, si es congénita, si fue adquirida y desde luego si fue adquirida, cómo es que fue adquirida, los procesos que llevaron hasta ella y también cómo es recibida no solamente por parte de nuestra familia, sino también de las personas de nuestro círculo más cercano. Entonces estas interacciones también lógicamente tienen que verse afectadas porque no siempre las personas tenemos la resistencia para ver ciertas situaciones. Estamos hablando de, no sé, una discapacidad adquirida que de pronto de un accidente, pues imagínate, te quedas sin brazos, te quedas sin piernas, los impactos visuales, que sí, eso sí existe, eso sí es imposible que no se genere una impresión consecuente, entonces pues allí podemos tener también una situación. Yo creo que aquí sí es bien importante también clarificar algo. En este tipo de vivencias es donde se dará a saber realmente quiénes son nuestros verdaderos amigos y no solamente acompañantes de la vida, que en muchas de las ocasiones esa parte es lo que nos hace, pues digamos que profundizar o no en el tema de la amistad. Número 4 tenemos las ocupaciones o las actividades profesionales. Nunca va a ser lo mismo, desde luego, para una familia, invariablemente de la cantidad de integrantes, la interacción que puedan llegar a tener por la parte externa. Estamos hablando de personas que de pronto pueden viajar porque pueden dejar a un hijo con una niñera o con sus familiares, o simplemente que los niños comienzan a cuidarse por sí mismos a cierta edad y ya tiene los padres la confianza suficiente para poderlos dejar en casa. El tema de una discapacidad, desde luego, siempre modificará todas estas acciones y no significa que esto sea como una especie de impedimento para nosotros podernos realizar, sino que nuestras responsabilidades, desde luego, nos van a llevar a ser mucho más cuidadosos del tema de nuestra familia y desde luego de la persona con discapacidad. Es una mentira completamente, se los digo yo como hermana de una persona con discapacidad, que el tema de las condiciones o de la condición nueva que pueda tener el familiar no afectará de manera significativa incluso para el futuro que de pronto los hermanos puedan tener. Sí afecta, pero esto no significa que sea una limitante al 100%. ¿En qué sentido afecta? Afectará, por ejemplo, de los roles, como ya venía explicando desde el primer punto, de los roles que adopte cada familiar y que desde luego se vea perjudicado que con tus ocupaciones o tus nuevas interacciones tendrás que sobrecargar a otro integrante para que a final de cuentas ellos puedan sacar adelante, digamos, el trabajo que tienes en responsabilidad con la persona con discapacidad. Entonces creo que estas partes, o a medida que se vaya ajustando la familia, siempre, desde luego hasta que permanezca la persona con discapacidad en casa, tendrá que haber un ajuste, y este ajuste, pues lastimosamente muchas de las ocasiones se tiene que ir derivando o digamos que dejando una carga más consciente o más intensa para las personas que se van quedando en el hogar. Es natural que los hermanos, que de pronto pues los mismos no sé, familiares que están en el circuito más cercano tengan desde luego que hacer su vida, salir a estudiar, formar una familia,
simplemente mudarse de casa por alguna situación. Entonces, todas estas características tendrán que influir tarde o temprano en el tema de la discapacidad, tanto para la persona como para la familia. Finalmente, en el número 5, creo que la más importante, la más valiosa, que también dedicaré un video completo para este tema, que es las ausencias, ya sea por muerte o por enfermedad en el tema de la familia o del núcleo más cercano a la persona con discapacidad. Este tipo de cambios también afecta bastante porque al final del día, de verdad, la mamá o el papá ven casi imposible como tal enfermarse en casa. Desde luego, cuando la persona con discapacidad tiene más necesidad de que estén cerca de él o de ella, el hecho de que se puedan enfermar o pueden pasar situaciones graves con las personas que desde luego tienen el mayor acercamiento o con mayores cuidados a la persona con discapacidad, desde luego será algo prácticamente que llevará al límite a la familia, porque estos roles de verdad son casi para 24/7, 365 días del año, y si es bisiesto los 366, y desde luego si no sé, en promedio una persona podría vivir 80 años, pues a lo mejor tendrá que vivir 100, y es algo, aunque parezca increíble, que en verdad se genera, porque en la mente como tal, en la conciencia de las personas cuidadoras, de las personas con discapacidad, se genera una responsabilidad muy diferente a la que podría generarse con alguna otra situación o alguna otra enfermedad. Nunca va a ser lo mismo, de verdad, que una persona a medida que vaya necesitando o dependa de vivir de otra persona, podrá desligarse como tal. Entonces creo que esa parte sí es importante. Muchas personas, yo sé que por esta apertura que tenemos en el mundo ahora, podríamos decir que de alguna manera los hacemos dependientes de nosotros. La realidad es que la discapacidad puede ser, insisto, del grado menor hasta el grado más elevado, donde realmente la persona necesita sí o sí ser dependiente de la familia para, desde luego, que no vaya a pasarle algo grave. Podemos enseñarle siempre algunas cosas, pero realmente su concepción de la vida no será lo mismo de lo que nosotros podemos conocer. En verdad, la discapacidad siempre marca un antes y un después en el tema de la familia, siempre marcará un antes y un después en la propia vida de la persona con discapacidad. Y como experiencia, como algo que yo he aprendido a lo largo de estos 34 años, es que la discapacidad siempre, todos los días, tiene algo nuevo que mostrarnos. Entonces, podemos un día, no sé, ayudarlos a que puedan hacer alguna situación y de pronto ya no, al día siguiente sería como volver a empezar, y luego el tercer día ya tendríamos a lo mejor un avance. En fin, son muchas cosas. Lo importante aquí es, desde luego, comprender, y yo creo que como cierre del capítulo es entender a los hijos, a los hermanos, a los padres, a la madre, incluso a la persona con discapacidad. Es entender que sí es muy importante buscar siempre el apoyo que necesitamos para podernos vaciar y podernos volver a llenar con lo que vaya saliendo a lo largo de los días en nuestra familia. Es importante que vayamos a algún lugar donde nos puedan dar una charla, alguna conferencia, que podamos encontrar algún grupo de apoyo, que podamos salir, no sé, de casa, de pronto que alguna institución, la que sea, que arme algún tipo de taller donde podamos interactuar de otra manera. Hay que darnos el espacio,
¿Para qué? Para que al momento de que podamos experimentarlo, podamos vaciar todo lo que traemos o que con los años hemos acumulado y desde luego tener la fuerza o encontrar algunas herramientas precisamente para poder seguir avanzando con nuestras personas con discapacidad. Por otra parte, es muy importante ver esta clase de contenido, buscar información de lectura, visual, podcast, lo que sea que nos pueda ayudar cuando nos sentamos rebasados con el tema de los cuidados, porque esto es una realidad y sí sucede. También es importante hacernos saber para las personas que creemos en Dios, que siempre es muy importante estar o mantener el tema de la oración, de los vínculos con la religión, de los vínculos con Dios. A veces no necesariamente Dios está acompañado de religión, pero sí tener todos estos vínculos muy presentes en nuestra vida para poderle dar un resignificado a nuestra existencia y desde luego no caer en desánimo o en alguna depresión, puesto que también hoy tenemos muy activo en redes sociales, lastimosamente pasa esto, que las vidas perfectas. Y cuando encontramos este choque cultural donde sabemos que ni siquiera, de verdad, se los digo a ciencia cierta, teniendo todos los recursos económicos, incluso dentro de este tipo de contextos, tener una persona con discapacidad, créanme, la vida jamás, nunca será perfecta. ¿Por qué? Porque siempre habrá algo que desde luego desarme y vuelva a armar a las familias. Desde luego siempre habrá algo que arme y desarme a los padres o que quizá ya no lo haga. Entonces no hay que confiarnos ni tampoco creer al 100% lo que vemos como tal en las redes sociales y su perfección. La perfección no existe, recordémoslo. Lo que tenemos en verdad todos los días son familias reales, situaciones reales, sufrimientos reales. Eso sí existe. Eso sí lo tenemos, eso sí lo vivimos y eso sí lo vamos a experimentar hasta el último día de nuestras vidas. Con esto no significa que les estoy diciendo esta información para desanimarlos, al contrario, esta información, a medida que nosotros entendamos la realidad de las cosas, nos permite poder hacer las cosas de manera diferente. Pues bien, mi nombre es Claudia Rojas. Para mí siempre será un placer poder compartir con ustedes información importante del tema de la discapacidad. Para mí siempre será un placer poder compartir con ustedes Mono de Chocolate y yo deseo realmente que esta información les sea funcional a más de 3 personas, que podamos ir creciendo no solamente en números, sino también en entender un poco más. De pronto hay situaciones que no las queremos hablar porque nos duelen, que no, hay situaciones que no las queremos expresar porque al expresarlas es hacerlas realidad, ¿no? No solamente realizarlas, sino ponerlas como tal frente de nosotros y entonces de pronto la burbujita estalla. Entonces creo que lo más importante es hacerlo todo desde la perspectiva de la realidad, pero sobre todo teniendo siempre optimismo y esperanza. Mi nombre es Claudia Rojas. Nos vemos en el próximo capítulo y de verdad me siento encantada de poder compartir con ustedes Mono de Chocolate. Hasta la próxima.